el despertar en la fe. Gloria a Dios. Entonces dije, Primera de Reyes capítulo 17, verso 12. Amén. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ay, qué palabra tan dramática, ¿verdad? Algunos se ríen, pero estamos hablando de una viuda, ¿verdad? Que se encontró, o que el profeta había ido hacia ella y primero le pide agua y ella va a buscarle el agua. Y luego le pide que le cosa una torta de pan. Entonces ahí ella le responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan. Y le responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Punto número 1, esta viuda estaba en una desesperación y en un desafío de la fe. La mujer, o esta mujer que era viuda, estaba viviendo un tiempo de desesperación. Esta palabra que estamos viendo o que estamos leyendo pinta un cuadro de total desesperanza. ¿Cuántos se han sentido desesperanzados? No me conteste, porque como que personal, ¿no? Pero también es algo cotidiano de la vida a veces, que nos sentimos desesperanzados, nos sentimos en desesperación. Y cuando ella estaba tan desesperada, tan afligida en su corazón, que cuando el profeta le pide que le cociera un pedazo de pan, dice que ella le dice, no tengo pan. Y estaba juntando 2 leños dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo y una en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estaba ella desesperada, sabía ella que era lo último que tenía, que no tenía dinero, que no había cómo hacer la harina, que no había aceite, que no había cómo hacer el aceite, porque en esos tiempos se estaban viviendo tiempos de sequía. Entonces ella dijo, no tengo nada, y lo último que tengo, voy a hacer esto, le voy a dar a mi hijo, voy a comer y nos vamos a dejarnos morir. Nos vamos a quedar ahí y hasta que la muerte nos sorprenda, hasta que la muerte venga y ya se terminó todo para mí.
porque no tenía una esperanza. Era una mujer viuda, dice la palabra. Y a veces nosotros entramos en una desesperación, entramos en una desesperanza, y lo primero que pensamos, tiramos la toalla. Lo primero que pensamos, ¿por qué no me muero? Estoy cansado de esta vida. ¿Por qué no parto con el Señor? Así allá en los cielos voy a estar mejor que aquí en la tierra. ¿Por qué no el Señor me lleva? Y porque lo hemos pensado muchas veces, ¿verdad? ¿O no? Nos hemos desesperanzado, ¿verdad? O le hemos dicho, ya me cansaron, se las arreglan solo y como pueden. Déjenme a mí, que me quedo tirando ahí con una depresión hasta que me muera. Nada me sale. Ahora no quiero seguir hablando, porque ¿cómo es que dice? Si esto es una ficción, todo no es una ficción, fue verdad en la palabra. Que haya coincidencia ya no es mi tema. Pero esta mujer estaba en una desesperación en su vida, en su hogar. Entonces no le quedaba otra que comer lo último que le quedaba y morir. Entonces este versículo nos pinta un cuadro de total desesperanza. La viuda no solo estaba en la pobreza extrema, sino que la sequía había agotado todos sus recursos y la perspectiva del futuro. Cuando no vemos futuro, cuando a veces uno trata con personas y a veces no es que tratamos con personas, sino que cuando somos jóvenes, cuando vemos que todas las cosas nos salen mal y que no tenemos salida y que estamos desesperanzados y que no confiamos en el Señor, porque eso sucede cuando no hay una confianza en el Señor. Sucede que nos echamos a morir, no vemos que el problema por el cual estamos pasando va a ser un tiempo, va a ser un momento, y después quizás algo va a salir y quizás algo va a pasar. Si ustedes hablan con personas que no tienen del Señor, como veníamos hablando en todos estos días, en estas semanas, a través de la palabra de Dios, que teníamos que salir a predicar del Evangelio a todas esas personas que no tenían esperanza. Entonces, cuando uno se pone a hablar con ellos, uno puede entender y ver que ellos no tienen un futuro, no están viendo un futuro, no están creyendo en un futuro. Y a veces eso sucede dentro de las iglesias también. Y empezamos a desesperarnos, empezamos a flaquear en la fe, comenzamos a flaquear en la confianza en el Señor. Entonces, dice, su confesión no era una queja, sino una declaración de la cruda realidad. Su última comida antes de la muerte es en este punto de máxima vulnerabilidad, que se le presenta un desafío que va más allá de la razón humana. Y cuando yo estaba armando la palabra, yo dije como título, yo no sé cómo hace usted para escribir un libro. Aquellos que escriben un libro o que quieren escribir un libro, lo primero que tiene que escribir, ¿qué es lo que? Un título.
Y después de ahí va a empezar a armar el libro. Y va a decir, yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de lo otro, voy a ponerle esto, y así se va formando un libro. Y lo mismo hacemos nosotros por lo menos yo hago así, no sé cómo harán los demás, no sé cómo hará mi esposo, pero yo dije, Señor, quiero hablar, o el Señor puso en mi corazón de hablar en estos tiempos sobre la fe. Y no hay mejor ejemplo que esta mujer que era viuda, que no tenía que comer, que no veía un futuro y que sabía que no había salida y lo único que le quedaba era esperar la muerte con su hijo. Entonces, de repente viene el profeta, un hombre de Dios. Y cada vez que nuestra fe tiene que crecer o tenga que crecer, tenemos que pasar por desafíos, iglesia. Y yo creo que esta mujer estaba pasando por un desafío extremo, porque su fe tenía que despertarse. Entonces, para ir un pasito, o para hacer un pasito más hacia la fe, hacia adelante, creyendo en Dios, siempre tenemos que pasar desafíos. No es que tenemos un Dios que no nos escucha. No es que el Señor se la agarró con nosotros. No es que no sé, lo que usted quiera poner, es que Dios está viendo en nuestros corazones que nosotros podemos pasar por desafíos. Amén. Entonces, dice que en este punto de máxima vulnerabilidad que se le representa un desafío que va más allá de la razón humana, un llamado a la fe. Punto número 2, el mandato divino y la semilla de la fe. Vuelvo a repetir, punto número 2, el mandato divino y la semilla de la fe. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13 al 14. Y dice, Elías le dijo, no tengas temor, veas cómo has hecho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Está lindo, ¿verdad? Pero dije al principio que tenemos que pasar desafíos. Y ella estaba pasando por ese desafío. Y no era que ella no tenía harina ni aceite, sino que el profeta le estaba diciendo, dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero.
Cuando alguien está pasando o está en un momento de desesperación y alguien se le acerca y le dice, bueno, ya va a pasar, confía en Dios, no tenga temor, Él está a tu lado, ten confianza en Dios. ¿Verdad que lo primero que pensamos, sí, porque usted no lo está pasando? ¿Verdad? No lo decimos, pero sí lo pensamos. Entonces luego podemos pensar, qué fácil que es para usted, porque usted ya lo pasó. Y podemos pensar tantas cosas. Podemos estar dudando por culpa del temor que nos toma. La mujer, el profeta le dice, no tengas temor, está bien, ve y haz como has dicho, haz lo último que te queda, pero primero hazlo para mí, tráeme a mí. Y después come o hazlo para tu hijo y para ti. Entonces, humanamente, yo le respondería, pero usted no está entendiendo lo que yo estoy hablando, lo que yo le estoy diciendo. Usted no está entendiendo de que le estoy diciendo que no me queda. Que lo último que tengo lo voy a hacer para mi hijo y para mí, y después me voy a echar a morir. Usted no está escuchando lo que estoy yo hablando. Yo le respondería sí. Porque yo tengo que pensar primero en usted y después en mi hijo. Y el profeta le dice, por supuesto que ella no dijo nada de eso, pero humanamente, ¿cómo le respondería a usted? Humanamente yo respondería sí también. Y el profeta le dice, no tengas temor, ve, aguánteme. No tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después decimos con pretensiones, todavía me está diciendo que lo haga debajo de la ceniza. Entonces, él sigue diciendo, y después hará para ti, para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. El profeta estaba lanzando una palabra. Porque el profeta le decía, porque Jehová Dios ha dicho así. Dios le estaba hablando a través del profeta. Dios estaba usando a través del profeta, estaba enviando una palabra. Y continuamos. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías no ignora o no está ignorando su situación, pero le ofrece una promesa divina que contradice toda lógica humana. ¿Cuántas veces has venido a la casa del Señor como hoy? Y estás desesperado, estás pasando por momentos de desesperación, por momentos de desesperanza.
no hay esperanza en nuestras vidas, no hay confianza, no estamos viendo nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La viuda estaba viviendo tiempo de sequía, como todos. La tierra estaba seca, la tierra estaba endurecida, no había nada, pero de nada, nada podía crecer, porque era una tierra infértil, era una tierra seca, era una tierra que estaba dura. Por falta de agua, nada crecía. Y no solamente la viuda estaba así, hasta los animales estaban muriendo, estaban viviendo un tiempo de sequía. Y nosotros, cuando vienen esos tiempos de sequía, o quieres llamarle tiempo de tiempo de las vacas flacas, y entramos en desesperación y empezamos a flaquear espiritualmente, porque el problema en los hijos de Dios, cuando no hay nada, comienza espiritualmente. Como les decía yo la otra vez, no es con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría. Es con el Espíritu. Nosotros no podemos conectarnos con la presencia del Señor. No podemos hablar con el Espíritu si no lo hacemos con nuestro espíritu. Dios es espíritu. Nosotros debemos adorarles en espíritu. Entonces el gran problema del humano o del Hijo de Dios se origina ahí. Y a veces el Señor nos hace pasar por situaciones porque debemos de crecer espiritualmente, porque debemos de dejar de ser personas inmaduras, porque debemos de dejar de ser personas bebés espirituales. Debemos dejar de pensar que me debo de tirar a morir. Debemos de dejar de permitirnos nosotros dormir espiritualmente. A veces la tierra está seca, no se puede plantar, a veces la tierra está endurecida, pero nosotros debemos de confiar en Dios. Si viene el temor, sí viene el temor, pero lo que el profeta hizo, envió una palabra de parte de Dios. La fe de la viuda se despierta en el momento en que, a pesar de su miedo y su situación crítica,
Elige creer la palabra del profeta. Elige creer la palabra del profeta. Y esto en los tiempos secos, hermanos, en los tiempos donde la tierra está seca, en el tiempo donde la tierra está endurecida, en el tiempo donde no crece nada y no hay nada. En esos tiempos nosotros debemos de creer en lo que dice la palabra. Debemos de creer en las promesas que el Señor envía. No sé cómo, pero dice que la viuda creyó en la palabra que el profeta le dio. Entonces la fe de la viuda se despierta en el momento en que, a pesar de su miedo y su situación crítica, elige creer la palabra del profeta. Y diga, su obediencia al hacer primero para Elías, sacrificando lo último que tenía, fue el acto tangible de esa fe que estaba empezando, que estaba surgiendo en ella. No solamente es creer, sino debemos de obedecer lo que el Señor nos está enviando a hacer. La fe, la obediencia de esta mujer fue lo que conmovió los cielos. Tu obediencia a lo que dice la palabra van a hacer que los cielos se abran. Van a hacer que las oraciones que tú estás, por las cuales tú estás clamando, va a ser, wow. Sigo aquí. Su obediencia al hacer primero para Elías, su obediencia para hacer primero para con Dios, su obediencia para poner a Dios en primer lugar, su obediencia en darle lo que le corresponde a Dios, obediencia. Ella creyó en la palabra de Elías. Ella creyó en la palabra que fue enviada. Sacrificando lo último que tenía, fue el acto tangible de esa fe que está comenzando en su etapa inicial o se está manifestando. No era una fe ciega, sino una fe que se aferraba a la palabra de Dios a través de su mensajero. Punto número 3, la fe y obediencia recompensa con un milagro sostenido. Porque en Primera de Reyes 17, 15 y 16 dice: entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Diga, comió él y ella y en su casa muchos días. Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho. ¿Por quién? Por Elías. Se hizo conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, por el profeta.
Gloria a Dios. Aquí reside la culminación del despertar de su fe. No fue un milagro de una sola vez, sino una provisión continua que duró muchos días hasta que la situación de sequía se revirtió. No dura para siempre. Dígale al que está al lado, no dura para siempre, no va a durar para siempre, no va a durar para siempre esto. No vamos a estar así para siempre. Así háblale. Gloria a Dios. Entonces, continuamos. Y dice, me perdí yo ahora. Y dice, no dura muchos días hasta que la situación de sequía se revirtió. No dura para siempre la sequía. Dios siempre va a darte un milagro sostenido. Ese milagro sostenido va para el que dijo amén. Es la prueba irrefutable de su fe y obediencia fueron honradas. La fe de ella, la obediencia, el Señor la honró. No hay que tirar la toalla. Somos rápidos a veces. Gloria a Dios. Entonces, ¿voy más despacio o no? Es la prueba irrefutable de que su fe, obediencia fueron honradas. Cada día al ver que la tinaja y la vasija no se vaciaba, su fe se refinaba, se reafirmaba y crecía. Este no solo salvó sus vidas, sino que transformó su entendimiento de Dios, pasando de la desesperación a la confianza en un Dios que provee sobrenaturalmente. La recompensa no fue solo material, sino espiritual, fortaleciendo su relación con el Creador. Lo que el profeta fue y le dijo, que le diera a él, que no tuviera temor, que el aceite y la harina no iba a escasear hasta que lloviera de nuevo. Dijimos que no es para siempre. Llovió y se terminó el aceite y la harina. Pero el Señor los sustentó al hijo y a la mujer, a la viuda. Entonces, cuando el Señor trae esas situaciones, que nosotros debemos aferrarnos. Cuando el Señor nos está dando una palabra, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu proveedor, yo voy a hacer, no sé lo que tú estás pidiendo, te voy a sanar, yo voy a obrar en tu familia, voy a obrar en tu corazón, voy a obrar lo que tú estás pidiéndole a Dios. Ella se aferró a esa palabra y obedeció a lo que el profeta le estaba hablando. Y si en esta tarde nosotros estamos leyendo esta palabra, estamos compartiendo esta palabra, ¿qué está sucediendo con tu fe? ¿Te echaste a morir?
Punto número 4. Lo que estuvimos compartiendo, esa palabra en Primera de Reyes se encuentra en el Antiguo Testamento, pero ahora sí quiero compartir en el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 9 es un punto muy importante, que no solamente debemos aferrarnos y obedecer a Dios. Dije Marcos, ¿verdad? Capítulo 9, Marcos 9, 23 y vamos a también el 24. Y dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús dice, su palabra dice, al que cree, todo le es posible. Y el padre del muchacho dijo: sí creo. Y hay punto y coma. Ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesús constantemente enfatiza el poder de la fe. En el Evangelio podemos ver la sanidad, las liberaciones, todo lo que Jesús hizo. Como el apóstol decía al principio, cuando Jesús iba y sanaba a los enfermos, y él le decía: vete, pero no peque más. Y en este caso Jesús le estaba diciendo a un padre: al que cree, todas las cosas son posibles. Pero había un pequeño detalle en el padre, que había incredulidad. Pero él fue sincero ante a Jesús. Jesús vio la incredulidad, pero este padre reconoció . Entonces, este pasaje muestra una fe que está luchando, pero que es honesta. El padre reconoce sus dudas, pero su clamor por ayuda ya es un acto de fe. Jesús no rechaza la fe imperfecta, sino que la nutre y la recompensa. Yo al principio, antes de comenzar con el mensaje, dije que podamos hablar con Jesús y comenzar a expresar, a reconocer nuestra falta delante de Él. No defendamos, no nos excusemos. ¿Usted qué piensa? ¿Que Él no conoce? ¿Que en usted hay dudas? Pero cuando nosotros le decimos a Jesús: tengo duda, me cuesta, no puedo sacar esta incredulidad de mi corazón, no puedo aferrarme ciegamente.
Ahí estamos diciéndole: Jesús, ayúdame. Cuando nosotros vamos a los pies del Señor y le decimos: Señor, ayúdame con esto. ¿Vieron que hay una palabra que dice: venid a mí todos los que están cansados, trabajados, cargados, que yo os haré descansar? Y nosotros venimos a Jesús y nos quitamos la carga y le sentimos esa ayuda. A veces repetimos porque conocemos el versículo. Pero lo bueno es ir a Jesús, y eso es lo que Él está viendo en este Padre, que Él está pidiendo ayuda. Él está viendo esa fe, ese granito de fe. Dios quiere ver en ti, Jesús quiere ver en ti ese granito de fe. Dios quiere ver esa sinceridad en ti. Saquemos las excusas, iglesia. A veces decimos: no, porque a mí el Señor me prometió que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y lo declaramos, y lo declaramos, y lo declaramos, y lo declaramos de la boca para afuera, pero no trabajamos. No obedecemos lo que el Señor nos manda a través de la palabra. ¿Quiere que empiece a decir lo que el Señor manda a través de la palabra? Si nos metemos en el área de la familia, yo les paso a las mujeres en el grupo de mujeres cosas que se están viendo en estos tiempos por el cual estamos orando. Y no estamos orando porque estamos viendo eso, ya los habíamos comenzado a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana pasé que alguien que decía que oremos por nuestros hijos, por la generación de niños. Y créame que esto se veía al principio en otros países que eran potencia, que tecnología, que a los niños de acá todavía nada de eso los había tocado. Pero hoy en día lo estamos viendo en este país. La palabra de Dios dice: venid, traed los niños a mí. Instruye al niño desde pequeño. Dice: siéntate en la mesa con tus hijos y enséñale mis estatutos. Átalo al cuello, clávalo en la puerta. Y estamos obedeciendo lo que dice la palabra. Pero sí declaramos lo que dice. Venid, ¿cómo es que dice? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cómo puede cumplirse esa palabra si no estamos obedeciendo lo que dice? No es aferrarse y decir: yo creo. Hagamos todo
todo lo que nosotros podamos hacer, hagamos conforme dice la palabra, para que mi casa sea salva. Para que mi casa le sirva a Jehová. ¿Qué ejemplo nosotros como padres les estamos dando a nuestros hijos? Sí, el diablo se ha levantado en contra de la generación de niños y los padres están durmiendo. No se han despertado. Se han encapsulado en cosas o en palabras religiosas. ¿Por qué digo palabras religiosas? Porque repetimos como los religiosos. Señor, yo vengo delante de tu presencia, pido por mis hijos, tu palabra dice. Y el Señor dice que Él dejó un modelo de oración. No quiere que lo repitamos. ¿Alguien de ustedes ora: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? ¿Ora así? No, porque el Señor, esa es una oración modelo. ¿Cómo reconocer? Nosotros primero reconocemos a Dios, agradecemos a Dios, alabamos su nombre primero y después continuamos la oración. Por eso digo, a veces repetimos palabras religiosas, pero no hacemos nada. Y discúlpeme si la hora se dispara, pero vio que es como que tenemos que dar 4 puntos rápido y ya nos vamos a la casa. ¡No! Dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Dejemos que la palabra fluya. Si está apurado, es porque no ha venido con tiempo para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Me escucha? El Padre reconoce sus dudas, pero su clamor por ayuda ya es un acto de fe. Jesús no rechaza la fe imperfecta, sino que la nutre y la recompensa. Hebreo 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo resume la esencia del despertar de la fe. No se trata solo de creer que Dios existe, sino de creer que Él es activo, que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Es un llamado a una fe dinámica que espera y anticipa la intervención divina. Romanos capítulo 10, verso 17. Lo voy diciendo así para que lo anote. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Finalmente, nos enseña que el despertar y crecimiento de la fe no es un evento aislado, sino un proceso alimentado por la palabra de Dios. Al igual que la viuda de Sarepta escuchó la palabra de Elías, nuestra fe se fortalece al escuchar y meditar en la revelación divina. Ponte de pie. Gloria a Dios.
Aleluya, Jesús. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que usted comience a despertarse esa fe. Ahí la palabra dice que es por el oír ¿qué? Los chismes, el oír ¿qué? Las quejas, el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es creer. Y es lindo oír, y es convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Sí, es verdad. Pero cuando obedecemos es porque estamos creyendo. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser sinceros delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a examinarnos a sí mismo. Espíritu Santo, examínanos a nosotros mismos y haznos ver nuestra falta, Señor. Que podamos ser sinceros cuando hablamos contigo, Señor. Padre, creemos en lo que dice tu palabra. A veces para muchos es fácil creer, pero es difícil obedecer. Y de nada nos sirve si somos desobedientes, Señor, a lo que tú nos pides. Queremos ser familias bendecidas, Señor. Queremos que tú guardes nuestros hijos, nuestros matrimonios. Queremos que tú nos ayudes, Señor. Y sé que tú has traído promesas sobre cada uno de nosotros. Y quizá estamos en estos momentos de desesperanza, Señor. Momentos de cansancio, donde no queremos continuar. Pero pedimos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a no temer y a creer que tú estás con cada uno de nosotros. Que cada palabra que tú largaste, Señor, que tú pusiste en nuestras vidas, se cumpla. Que el milagro que estamos esperando, Señor, sea un milagro sostenido en lo sobrenatural, donde nuestra mente humana no puede entender, donde lo natural, Señor, no intervenga, Señor, en lo sobrenatural. Yo sé, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes y poderosas en este ministerio, en esta casa y con cada uno de mis hermanos.
Que venga el poder de tu Espíritu Santo. Que tu Santo Espíritu nos fortalezca, Señor. Y que a través de la fe tú nos levantes. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Levántate, iglesia. Levántate en la fe. Levántate en obediencia al Señor.